Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Un cordial saludo desde los estudios de Radio Vaticana, Vatican News. Quien les habla, Mireia Bonilla, les acompañará en esta audiencia general del Papa Francisco que transmitimos desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano en este 6 de septiembre, miércoles de la 22ª semana del tiempo ordinario y memoria litúrgica, entre otros, de San Zacarías, profeta. Hoy el Papa Francisco reflexionará en su catequesis sobre su reciente viaje apostólico a Mongolia, donde recordamos que ha estado desde el pasado 31 de agosto hasta el 4 de septiembre para visitar a la pequeña comunidad católica que allí se encuentra. Y además es importante este viaje, ha sido muy importante porque se ha tratado del primer Papa que ha visitado un país asiático. Ha sido una visita pastoral y a la vez una visita de Estado, durante la que el Papa ha tenido 4 discursos en total. Destaca entre los discursos el que tuvo con los agentes de la pastoral y los misioneros, a quienes exhortó a seguir gustando el encuentro con Cristo. Sin esto, las fuerzas van menguando y el compromiso pastoral corre el riesgo de quedar en una estéril, les dijo, y también les pidió gastar la vida por el Evangelio. Francisco, durante este viaje, también presidió un encuentro ecuménico e interreligioso en el Teatro Hun de Ulan Bator, en la capital del país. En su discurso recordó el valor superlativo de las religiones en la búsqueda de la armonía y destacó, una vez más, el compromiso de Mongolia con el respeto de todas las creencias. Ahí vemos al Papa en imágenes que está saludando a los lectores que le acompañarán en esta audiencia general. Y aprovechamos estos momentos para saludar a las emisoras que están retransmitiendo esta señal por radio y televisión.
Hoy están conectadas con nosotros desde Estados Unidos ESNE, El Sembrador Nueva Evangelización. También Radio Paz de Miami, Catholic Faith Network en Nueva York, EWTN y Radio Inmaculada en Gaveston, Estados Unidos. Desde España están hoy con nosotras conectadas Del Monte Televisión en Alicante y en América Latina Radio San Camilo en Lima, Perú, Radio Vicentina y Radio Regina Coeli. El Santo Padre inicia ahora la audiencia general introduciéndola con la señal de la cruz y el saludo litúrgico. Dispongámonos a acoger su palabra y a recibir su bendición. En nombre del Padre, del Figlio y del Espíritu Santo. La pace sia con voi. Con este saludo litúrgico comienza la audiencia general del Papa Francisco. Ahora escucharemos la proclamación de la lectura bíblica en lengua italiana. La lectura de hoy es del primer libro de Samuel. En aquel tiempo el profeta Samuel vio a Eliab y pensó: seguro que el Señor tiene ante él a su ungido. Pero el Señor dijo a Samuel: no te fijes en su aspecto ni en lo elevado de su estatura, porque yo lo he descartado. Dios no mira como mira el hombre, porque el hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón. Ahora este mismo pasaje bíblico será leído en 8 diferentes idiomas que forman parte de esta audiencia general del Papa Francisco. Ahora escuchamos la lectura en lengua francesa. Y aprovechamos para seguir saludando a las emisoras que hoy nos están retransmitiendo. Como hemos dicho, en América Latina también está retransmitiendo hoy Radio Vicentina y Radio Regina Coeli de la Diócesis de Santa María de Los Ángeles. También Radio y Televisión Cáritas, Universidad Católica en Asunción, Paraguay, y Radio María El Salvador y Radio María Dominicana. Parole de Dieu. Acabamos de escuchar la proclamación del pasaje bíblico en la lengua francesa y este mismo pasaje ahora lo escucharemos en lengua inglesa. A reading from the first book of Samuel. Recordamos que estamos retransmitiendo la audiencia general de Su Santidad el Papa Francisco, que está teniendo lugar en la plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano. Do not look upon his appearance or the height of his stature, because I have rejected him. For the Lord does not see as mortals see. They look on the outward appearance, but the Lord looks on the heart. The word of the Lord. Y fue proclamado también el mismo pasaje bíblico en inglés y ahora hace lo mismo el lector en alemán. También aprovechamos para saludar a quienes nos siguen a través de nuestro portal y a través de nuestro canal de YouTube y Facebook Live. Precisamente, además, desde Facebook Live, hoy está conectado con nosotros el CELA, el Consejo Episcopal Latinoamericano. Nuestro saludo también va para ellos. Der Herr aber sieht das Herz. Wort des lebendigen Gottes. Escuchamos ahora el mismo pasaje bíblico en nuestro idioma. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, el profeta Samuel vio a Eliab y pensó: seguro que el Señor tiene ante él a su ungido. Pero el Señor dijo a Samuel: no te fijes en su aspecto, ni en lo elevado de su estatura, porque yo lo he descartado. Dios no mira como mira el hombre, porque el hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón.
Palabra de Dios. Acabamos de escuchar la proclamación del pasaje del primer libro de Samuel. Es el turno ahora para la proclamación en lengua portuguesa. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naquele tempo, o profeta Samuel viu Eliabe y pensó consigo. Recordamos que la catequesis del Papa Francisco de hoy es sobre su reciente viaje apostólico a Mongolia, proclamada durante la audiencia general en la Plaza de San Pedro, como vemos en imágenes, en la Ciudad del Vaticano. Não importa, o homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Palavra do Senhor. Y ahora el mismo pasaje bíblico es proclamado en árabe. قراءة من سفر صموئيل الأول. في ذلك الزمان رأى صموئيل النبي إلياب فقال في نفسه: لا شك أن أمام الرب مسيحه. فقال الرب لصموئيل: لا تراعي منظره وطول قامته، فإني قد نبذته، لأن الرب لا ينظر كما ينظر الإنسان، فإن الإنسان إنما ينظر إلى الظواهر، وأما الرب فإنه ينظر إلى القلب. كلام الرب. Ahí vemos en imágenes pues a la gran cantidad de peregrinos de todas partes del mundo y también de otras ciudades italianas. Ahora finalmente la lectura es proclamada también en lengua polaca. Escuchemos. W owym czasie prorok Samuel spostrzegł Eliaba i powiedział: z pewnością przed Panem jest jego pomazaniec. Pan jednak rzekł do Samuela: nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż odsunąłem go. Nie tak bowiem, jak człowiek widzi Bóg. Bo człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan widzi serce. Oto Słowo Boże. Y después de la proclamación del pasaje bíblico en las 8 lenguas que forman parte de la audiencia general del Papa, nos disponemos a escuchar la catequesis del Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Lunedì scorso, Queridos hermanos y hermanas, buenos días. vorrei esprimere El riconoscimento lunes regresé de Mongolia. Deseo expresar mi gratitud a todos los que acompañaron mi visita con la oración rinnovare la gratitudine y renovar mi agradecimiento a las autoridades solennemente que me acogieron solemnemente. al signor Presidente En particular al presidente e anche Kurelskuk all'ex-presidente y también al expresidente Enkbayar, que me había hecho una invitación oficial para visitar el país. Penso con gioia alla Chiesa locale e al popolo mongolo, un popolo nobile e saggio. Recuerdo con alegría a la iglesia local y al pueblo mongol, un pueblo noble y sabio que me ha mostrado tanta cordialidad y afecto. Oggi piacerebbe portarvi al cuore di questo viaggio. Hoy quisiera llevaros al corazón de este viaje. Chiedere perché il Papa va tanto lontano a visitare un piccolo gregge di fedeli? Uno podría preguntarse por qué el Papa va tan lejos para visitar a un pequeño rebaño de creyentes. Porque precisamente allí, lejos de los focos, encontramos a menudo los signos de la presencia de Dios, que no mira las apariencias, sino el corazón. Como hemos sentido en el Non cerca il centro del brano del profeta, ma il cuore semplice di chi lo desidera e lo ama senza apparire,
senza voler svetare El Señor no busca el centro del escenario, sino el corazón sencillo de quien le desea y le ama sin apariencia, sin querer sobresalir por encima de los demás. Y yo he tenido la gracia de encontrarme en Mongolia con una iglesia humilde y alegre que está en el corazón de Dios, y puedo dar testimonio de su alegría al estar durante unos días, incluso en el centro de la iglesia. ha una storia toccante. Esa comunidad tiene una historia conmovedora. Surgió por la gracia de Dios, del celo apostólico, sobre el que estamos reflexionando en este momento, de algunos misioneros que, apasionados por el Evangelio, hace unos 30 años, fueron a aquel país que no conocían. Han aprendido el idioma, que no es fácil, y aunque procedían de naciones diferentes, crearon una comunidad unida y verdaderamente católica. Es este, de hecho, el sentido de la palabra católico, que significa universal. Pero no se trata de una universalidad que homóloga, sino de una universalidad que se incultura. Esto es la catolicidad, una universidad encarnada, inculturada, que capta el bien allí donde vive y sirve a las personas con las que convive. Así vive la Iglesia, testimoniando el amor de Jesús con mansedumbre, con la vida antes que con las palabras, feliz con su verdadera riqueza, el servicio al Señor y a los hermanos. Así nació esa joven iglesia, en el surco de la caridad, que es la testimonianza mejor de la fe. Al final de mi visita, tuve la alegría de bendecir e inaugurar la Casa de la Misericordia, la primera obra de caridad que se creó en Mongolia como expresión de todos los componentes de la iglesia local. Una casa que es la tarjeta de visita de estos cristianos, pero que también llama a cada una de nuestras comunidades a ser una casa de misericordia. Es decir, un lugar abierto y acogedor, donde las miserias de cada persona puedan entrar sin vergüenza en contacto con la misericordia de Dios, que levanta y cura. Este es el testimonio de la Iglesia mongola, con misioneros de varios países que se sienten uno con el pueblo, felices de servirles y de descubrir allí la belleza. Porque estos misioneros no han ido allí a hacer proselitismo. Esto no es evangélico. Han ido allí a vivir como el pueblo mongol, a hablar su idioma, el idioma de esta gente, a aprender los valores de este pueblo y a predicar el evangelio en un estilo mongol, con las palabras mongolas. Han ido allí y se han inculturado, han tomado la cultura mongola para iniciarla con el evangelio. Yo allí también he podido descubrir tantas bellezas, también conociendo a algunas personas, escuchando sus historias, apreciando su búsqueda religiosa. En este sentido, agradezco el encuentro interreligioso y ecuménico del domingo pasado. Mongolia tiene una gran tradición budista, con muchas personas que en silencio viven su religiosidad de forma sincera y radical, mediante el desinterés y la lucha contra sus pasiones. Pensemos en cuántas semillas del bien, a escondidas, hacen brotar el jardín del mundo, mientras que normalmente solo oímos hablar del ruido de los árboles al caer. Y esto es a la gente, aunque a nosotros nos gusta el escándalo. Pero mira qué barbaridad, ha caído un árbol, mira el ruido que ha hecho.
Pero tú no ves la foresta que crece todos los días, porque el crecimiento es en silencio. Es decisivo saber discernir y reconocer el bien. En cambio, a menudo solo apreciamos a los demás en la medida en que corresponden a nuestras ideas. En cambio, Questo è importante, come fa il popolo mongolo, orientare lo sguardo verso l'alto, verso la luce del bene. por eso es importante, como hace el pueblo mongol, dirigir la mirada hacia arriba, hacia la luz del bien. Solo así, partiendo del reconocimiento del bien, podemos construir el futuro común. Solo valorando al otro podemos ayudarle a mejorar. Sono stato nel cuore dell'Asia e mi ha fatto bene. He estado en el corazón de Asia y me ha hecho bien. Es bueno entrar en diálogo con este gran continente, captar sus mensajes, conocer su sabiduría, su manera de ver las cosas y de abrazar el tiempo y el espacio. Me ha hecho bien conocer al pueblo mongol, que aprecia sus raíces y tradiciones, respeta a sus mayores y vive en armonía con el medio ambiente. Es un pueblo que mira al cielo y siente el aliento de la creación. Pensando en las extensiones ilimitadas y silenciosas de Mongolia, sintámonos estimulados por la necesidad de ampliar los límites de nuestra mirada. Por favor, ampliar los confines y no caigáis en ser prisioneros de las pequeñas cosas. Tenéis que ampliar los confines de nuestra mirada para poder ver lo bueno de los demás y ser capaces de expandir nuestros horizontes y nuestros corazones. Se necesita dilatar el corazón para entender, para estar cerca a cada persona y a cada civilización. Gracias. Acabamos de escuchar la catequesis del Santo Padre en italiano. A continuación escucharemos los resúmenes en los 7 idiomas restantes, empezando por el francés, donde cada uno de los monitores explicará que al final de la catequesis se recitará el Padre Nuestro en latín y después el Santo Padre pues impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Estamos escuchando ahora el monitor francés. Como hemos dicho, empieza el monitor francés y dentro de poco el pontífice dirigirá sus saludos a los fieles de lengua francesa. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, j'aimerais vous amener au cœur de mon récent voyage en Mongolie. On pourrait se demander pourquoi le pape va si loin pour visiter un petit troupeau de fidèles. Parce que c'est là, loin des projecteurs, que se trouvent les signes de la présence de Dieu. La communauté mongole a une histoire touchante. Les missionnaires ont donné naissance a une communauté unie et vraiment catholique, c'est-à-dire... Hoy el Papa Francisco ha reflexionado sobre su reciente viaje apostólico a Mongolia y ha preguntado por qué el Papa va tan lejos para visitar a un pequeño rebaño de creyentes. Ha preguntado, ¿no?, a los fieles que están allí reunidos. Pues precisamente porque allí, lejos de los focos, encontramos a menudo los signos de la presencia de Dios, que no mira las apariencias, ha dicho el Papa, sino el corazón. Recordando que el Señor no busca el centro del escenario, sino el corazón sencillo de quien le desea y le ama sin apariencias, sin querer sobresalir por encima de los demás. De leurs histoires, de leurs recherches religieuses, d'où ma reconnaissance pour la rencontre interreligieuse et écuménique du dimanche dernier. Il est important, comme le fait le peuple mongol, de fixer les yeux vers le haut, vers la lumière du bien,
C'est un plaisir d'entrer en dialogue avec ce grand continent qu'est l'Asie, d'en saisir les messages et d'en connaître la sagesse, la façon de regarder les choses, d'étreindre le temps et l'espace. Cela m'a fait du bien de rencontrer le peuple mongol qui conserve ses racines et ses traditions, respecte les personnes âgées et vit en harmonie avec l'environnement. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les pèlerins francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua francesa, especialmente a los que han venido de Senegal, acompañados por Monseñor Paul Abel Mamba. Hermanos y hermanas, al pensar en las extensiones ilimitadas y silenciosas de Mongolia, sintámonos movidos por la necesidad de ampliar los límites de nuestra mirada para que podamos ver el bien que hay en los demás. Que Dios les bendiga. Ha sido el saludo del Papa a los fieles en lengua francesa y ahora el monitor lo está traduciendo para los fieles de lengua francesa que están ahí presentes. Ahí vemos a los que han venido de Senegal con las banderas. Laissons-nous stimuler par le besoin d'élargir les frontières de notre regard pour que nous puissions voir le bien qui se trouve chez les autres. Que Dieu vous bénisse. Y ahora damos paso al monitor que en lengua inglesa hará también el resumen de lo que el Papa ha dicho en su catequesis. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he Santo Padre ha recordado durante su catequesis de hoy que ha tenido la gracia de encontrarse en Mongolia con una iglesia humilde y alegre, así es como la ha definido, humilde y alegre, que está en el corazón de Dios y que puede dar testimonio de su alegría al haber podido estar durante unos días en el centro de la iglesia. También ha recordado Francisco que la pequeña comunidad católica presente en Mongolia tiene una historia conmovedora. Son unos 1.300, 1.400 los fieles presentes en Mongolia, en todo el país, fieles católicos. El Papa ha explicado que esta comunidad surgió por la gracia de Dios, del celo apostólico de algunos misioneros que, apasionados por el Evangelio, hace más o menos unos 30 años, fueron allí, a aquel país que no conocían, ha explicado el Papa, y aprendieron el idioma, aprendieron la cultura, y aunque procedían de naciones diferentes, crearon una comunidad unida y verdaderamente católica, ha dicho el Papa Francisco hoy. I acknowledged the quiet cultivation of goodness by so many of its followers. And in my meeting with religious leaders, I encouraged the growth of dialogue, mutual understanding, and fraternity. As I give thanks for those days spent in the heart of Asia, beneath the vastness of God's sky, I pray that all peoples will grow in wisdom, respect for diversity, and commitment to working together in building a shared future for our world. The Holy Father will now greet us in Italian. Do il benvenuto a tutti i pellegrini di lingua inglese. Doy la bienvenida a todos los peregrinos de lengua inglesa, especialmente a los grupos de Malta, Senegal, Australia, Indonesia y Estados Unidos de América. Sobre todos vosotros y vuestras familias invoco la alegría y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Y quiero agregar
que con mucho dolor me he enterado del incendio declarado en un edificio de 5 plantas en el centro de la ciudad de Johannesburgo, en Sudáfrica, en el que han muerto más de 70 personas, entre ellas varios niños. Les invito a unirse a mí en la oración por las víctimas. A las familias les expreso mi más sentido pésame y les envío una bendición especial para ellas y para quienes están trabajando para prestarles ayuda y apoyo. I extend a warm welcome to the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially the groups from Malta, Senegal, Australia, Indonesia, and the United States of America. Upon you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you all. I would like to add that with deep sorrow, I learned of the fire that broke out in a 5-story building in the city center of Johannesburg in South Africa, in which more than 70 people died, including several children. I invite you to join me in praying for the victims. To the family members, I express my deep condolences, and I send a special blessing for them and for those who are working to provide assistance and support. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets. Estamos escuchando ahora el monitor de lengua alemana, que también hará el resumen de la catequesis apenas pronunciado por el Papa en italiano. Y seguimos recordando un poco pues lo que el Papa Francisco ha dicho hoy durante su catequesis sobre su reciente viaje a Mongolia. El Papa también ha dicho hoy que el sentido de la palabra católico significa universal. Pero no se trata de una universalidad que homóloga, sino de una universalidad que se incultura, ha dicho el Papa. Esto es muy importante y lo ha recalcado en varios momentos de su catequesis. Esto es la catolicidad, ha dicho, una universalidad encarnada que capta el bien allí donde vive y sirve a las personas con las que convive. Así vive la Iglesia, testimoniando el amor de Jesús con mansedumbre, con la vida antes que con las palabras, feliz con su verdadera riqueza, al servicio al Señor y a los hermanos. Gottes- und Nächstenliebe ein glaubwürdiges und fruchtbares Zeugnis für das Evangelium gegeben haben und weiterhin geben. So war es für mich eine besondere Freude, eine kirchliche Sozialeinrichtung einzuweihen, die den schönen Namen Haus der Barmherzigkeit trägt. Dieser Name möge Programm sein, nicht nur für diese beachtliche lokale Initiative, sondern für alle Gemeinschaften in der Kirche, die ein Haus der Barmherzigkeit sein soll, wo alle Menschen mit Gottes Liebe konkret in Berührung kommen. Ein Zeichen der Hoffnung war auch das interreligiöse und ökumenische Treffen, das ganz im Zeichen einer offenen und wohlwollenden Begegnung mit dem anderen stand. Gemeinsam haben wir den Blick nach oben gerichtet, auf der Suche nach dem Guten und mit dem festen Willen zu einer harmonischen Zusammenarbeit für das Wohl aller. Queridos peregrinos de lengua alemana, cuando la gracia de Dios se encuentra en un corazón abierto y dispuesto, todo se hace posible. Abramos nuestros corazones a las grandes cosas que Dios quiere realizar en nosotros y a través de nosotros. Que Dios les bendiga. Ahora el monitor está transmitiendo el saludo del Papa a los fieles de lengua alemana. Y en cuanto termine el monitor de lengua alemana, pues seguiremos con la catequesis y el Papa hará el resumen en nuestro idioma, en español. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto
que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, Su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, el lunes pasado regresé de Mongolia, donde encontré un pueblo con una rica historia y una gran tradición milenaria. Agradezco a Dios que me permitió realizar este viaje tan ansiado para muchos desde hace casi 30 años y en todas las personas que colaboraron y rezaron para que esta visita fuera posible. De manera especial agradezco a las autoridades el modo cordial y hospitalario con el que me han recibido. En este país también pude constatar la presencia de Dios a través del trabajo humilde de la Iglesia. He visto el empeño y el celo apostólico con el que los misioneros y misioneras dan testimonio de lo que significa ser católico. Ellos han extendido las fronteras de una caridad que no uniforma a las personas, sino que más bien dialoga, se encarna y aprovecha todo lo bueno que encuentra en las culturas para seguir dando testimonio de la fe y de esa presencia de un Dios cercano y misericordioso que no se fija en las apariencias, sino que ve en lo profundo del corazón. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor que nos ayude a elevar nuestra mirada hacia lo alto para reconocer el bien que procede de Él y para acoger todos los dones que nos ofrece por medio de nuestros hermanos. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Y el Papa ha hecho llegar en su lengua madre los saludos a todos los fieles de lengua española, de América Latina, España, Estados Unidos y demás que se encuentran por otras partes del mundo. Y ahora es el turno del monitor de lengua portuguesa. Desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Caros irmãos e irmãs, gostaria hoje de dar a conhecer o essencial da minha viagem à Mongólia, onde fui acolhido com tanta cordialidade e afeto pelo nobre e sábio povo mongol. Antes de mais, agradeço-vos as orações em favor desta visita que fiz ao coração da Ásia, um grande continente com o qual me faz tão bem dialogar. Contudo, pode surgir uma pergunta: por que razão o Papa foi tão longe para visitar um rebanho tão pequeno? Precisamente porque em lugares como aquele, com facilidade se descobrem os sinais da presença de Deus. Ali tive a graça de encontrar uma igreja humilde, alegre e verdadeiramente católica, ou seja, marcada por uma universalidade encarnada, que não uniformiza, mas sim cultura, assumindo o bem que encontra e servindo as pessoas com quem vive.
Não esqueçamos que a Mongólia tem uma grande tradição budista. Recordo com gratidão o encontro interreligioso e ecumênico. É neste contexto que a Igreja testemunha o amor de Jesus. E o que a faz feliz é isto: servir com a vida o Senhor e os irmãos. Antes de regressar, tive a alegria de abençoar e inaugurar a Casa da Misericórdia, a primeira estrutura caritativa da igreja local naquele país. É uma casa que interpela as nossas comunidades a serem lugares onde se possibilita o encontro com a misericórdia de Deus, que reergue e cura. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Cari fedeli di lingua portoghese, benvenuti. Saluto en particular. Queridos fieles de lengua portuguesa, bienvenidos. Saludo en particular a los peregrinos brasileños de Río Verde y a los miembros de la Hermandad de San Francisco. Invito a todos a mirar hacia lo más alto para aprender de Dios su mirada sobre nosotros y sobre la creación. Él los mira con el corazón y con confianza y así nos bendice. Ahora el monitor portugués va a traducir las palabras del Papa a los fieles de lengua portuguesa de África, Brasil y Portugal. Saúdo em particular os peregrinos brasileiros que vêm de Rio Verde e os membros da Irmandade de São Francisco. A todos convido a dirigir o olhar para o alto, a fim de aprendermos de Deus o seu olhar sobre nós e sobre a natureza. Ele vê com o coração e com confiança, e deste modo nos abençoa. Obrigado. Ahora es el turno del monitor de lengua árabe, que llevará también al Santo Padre el afecto de los fieles y hará un resumen de su catequesis. Escuchemos. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة. Francisco hoy también ha agradecido el encuentro interreligioso y ecuménico que tuvo el pasado domingo en Mongolia y ha asegurado que es importante, como hace el pueblo mongol, dirigir la mirada hacia arriba, hacia la luz del bien. Solo así, ha dicho el Papa, partiendo del reconocimiento del bien, podemos construir el futuro común. Solo valorando al otro podemos ayudarle a mejorar. Esto ha dicho el Papa que sucede con las personas, pero también sucede con los pueblos. Dios lo hace con nosotros. Nos mira con benevolencia, con confianza, con la mirada del corazón. جماعة متواضعة وتعيش بفرح ولها تاريخ مؤثر، نشأت بنعمة الله من الغيرة الرسولية لبعض المرسلين الممتلئين بحب الإنجيل. ذهبوا منذ حوالي 30 سنة إلى تلك البلاد التي لم يكونوا يعرفونها، فتعلموا اللغة وأسسوا جماعة واحدة وكاثوليكية بحق، وكانوا يشهدون لمحبة يسوع بوداعة ويخدمون الإخوة. في نهاية زيارتي أسعدني أنني باركت وافتتحت بيت الرحمة، وهو أول نشاط خيري نشأ في منغوليا بتعاون كل مكونات الكنيسة المحلية. هناك
تلتقي كل أنواع الشقاء برحمة الله. وكان هناك أيضاً لقاء بين الأديان ولقاء مسكوني. يوجد في منغوليا تقليد بوذي عريق، وفيه أشخاص كثيرون يعيشون حياتهم الدينية في صمت وبصدق وأمانة كاملة، يحسنون التعامل مع الآخرين ويحاربون أهواءهم الخاصة. كانت هذه الزيارة مهمة حتى نكتشف غنى هذا البلد الروحي ونفهم رسائله ونعرف حكمته وطريقته في النظر إلى الأمور. إنه بلد فيه مسافات شاسعة يدعونا إلى أن نوسع قلوبنا وآفاقنا حتى نرى الخير في الآخرين ونتعاون ونكون عائلة بشرية واحدة. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluti fedeli di lingua araba. Allarghiamo i confini del nostro sguardo. Saludo a los fieles de lengua árabe, ampliemos los límites de nuestra mirada para ver el bien en los demás y construir juntos un futuro mejor. Que el Señor les bendiga a todos y os proteja siempre de todo mal. El monitor de lengua árabe está traduciendo para los fieles el saludo del Papa. Y vamos llegando al final de esta audiencia general, en la cual también el monitor de lengua polaca, como vemos en imágenes, hará la síntesis, hará el resumen de la catequesis del Papa de hoy, centrada en su reciente viaje apostólico a Mongolia. Zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach Jego apostolskiej posługi. Por último, hoy el Papa en su catequesis ha reconocido que le ha hecho bien conocer al pueblo mongol, que aprecia sus raíces y tradiciones y respeta a sus mayores y vive en armonía con el medio ambiente. Es un pueblo que mira al cielo, ha dicho el Papa, y siente el aliento de la creación. Algo parecido, palabras símiles a las que dijo durante la rueda de prensa del vuelo de regreso de Mongolia a Roma. El Papa Francisco explicó que el objetivo de su visita a este país asiático ha sido, para el Papa, la idea ha sido visitar la pequeña comunidad católica que allí habita en este país, en Mongolia. Hago estos viajes, dijo el Papa, para visitar la comunidad católica y también para entrar en diálogo con la historia y la cultura del pueblo, con la mística propia de un pueblo. Dijo ante los periodistas que se encontraban en su mismo avión durante el vuelo de regreso hacia Roma. Pero también el Papa aseguró en esta rueda de prensa que para él el viaje era conocer a este pueblo, entrar en diálogo con este pueblo, recibir su cultura y acompañar a la Iglesia en su camino con mucho respeto por la cultura de este pueblo, y aclaró que estaba satisfecho del resultado. Spotkałem w Mongolii pokorny i radosny Kościół. Ta wspólnota powstała dzięki łasce Bożej i apostolskiej gorliwości misjonarzy, którzy około 30 lat temu udali się do tego kraju. Nauczyli się jego języka i choć pochodzili z różnych narodów, stworzyli zjednoczoną i prawdziwie katolicką wspólnotę. Takie jest w istocie znaczenie słowa katolicki, powszechny. Nie chodzi jednak o uniwersalność, która ujednolica, lecz uniwersalność, która wpisuje się w kulturę. Katolickość to wcielona uniwersalność,
która znajduje dobro tam, gdzie żyje i służy ludziom, z którymi żyje. Na zakończenie mojej wizyty pobłogosławiłem i zainaugurowałem Domy Miłosierdzia, pierwsze dzieło charytatywne w Mongolii. Jestem również wdzięczny za spotkanie międzyreligijne i ekumeniczne. Ważna jest umiejętność dostrzegania i rozpoznawania dobra. Często doceniamy innych tylko w takim stopniu, w jakim odpowiadają naszym wyobrażeniom. Niech wspólnota mongolska inspiruje nas do poszerzania granic naszego spojrzenia, by umieć dostrzegać dobro w innych. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i polacchi. Saludo cordialmente a los polacos, especialmente a los peregrinos de la Arquidiócesis de Cracovia, de la Diócesis de Bielsko, Tarnów y de Kielce, así como a los de la Parroquia Polaca de Roma, que han venido a celebrar el aniversario de la canonización del patrón de Polonia, San Estanislao, obispo y mártir, que tuvo lugar en Asís hace 770 años. Pastor heroico y tenaz de Cracovia, murió bajo la espada del soberano polaco defendiendo a su pueblo y la ley de Dios. Con gran valentía y libertad interior, San Estanislao antepuso a Cristo a las prioridades del mundo. Que su ejemplo, más actual que nunca, os anime a ser fieles al Evangelio, encarnándolo en vuestra vida familiar y social. Así seréis claros testimonios de la verdad, de la justicia y el amor eterno, fraterno. Os bendigo de corazón. Ahora el monitor traduce el saludo del Papa a los fieles polacos, el saludo que acabamos de escuchar, y en el que además ha querido recordar la figura de San Estanislao, obispo y mártir. Którzy przybyli, aby świętować rocznicę kanonizacji swojego patrona i patrona Polski, świętego Stanisława, biskupa i męczennika, która miała miejsce w Asyżu 770 lat temu. Bohaterski i nieustępliwy pasterz krakowski zginął od miecza polskiego władcy, broniąc swego ludu i prawa Bożego. Z wielką odwagą i wewnętrzną wolnością święty Stanisław przedkładał Chrystusa ponad priorytety świata. Niech jego przykład, tak bardzo aktualny, będzie dla was zachętą do trwania w wierności Ewangelii i wcielania jej w wasze życie rodzinne i społeczne. W ten sposób będziecie mogli być czytelnymi świadkami prawdy, sprawiedliwości i braterskiej miłości. Z serca wam błogosławię. Y por último, ahora escuchamos los saludos a los fieles de lengua italiana. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana. El monitor está diciendo, Santo Padre, los fieles de lengua italiana, conectados a través de los medios de comunicación, desean expresarle sincera fidelidad y filial gratitud y rezan por todas las intenciones de su universal misterio apostólico. En la conclusión de esta audiencia recitaremos la oración del Padre Nuestro en latín, al término de la cual el Santo Padre impartirá su bendición apostólica, extensible de modo especial a los niños, a los ancianos y a los que sufren. Bendecirá también los rosarios y los objetos de devoción que cada uno lleva consigo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua italiana, en particular a los diferentes grupos parroquiales. Entre ellos, saludo con afecto a las parroquias de Santa Ana en Pontinia, Sacro Cuore di Gesù de Porto San Elpidio y de la Santísima Annunziata de Monte Cosaro. También me complace dar la bienvenida a los jóvenes de la Ópera de la Iglesia, a Cáritas,
a Caritas Diocesana de Florencia y a la banda musical de Geraci. También quiero saludar a las religiosas del Instituto Cabanis y a las hermanas de la presentación de María de Bourges Saint-Andol, que celebran sus respectivos capítulos generales. Por último, mi pensamiento se dirige a los jóvenes, a los enfermos, a los ancianos y a los recién casados. La fiesta litúrgica de pasado mañana, la Natividad de la Bienaventurada Virgen María, os exhorta a caminar siempre como María por las sendas del Señor. A ella, mujer de ternura, confiamos los sufrimientos y las tribulaciones de la querida y atormentada Ucrania, que sufre tanto. A todos vosotros mi bendición. Y ahora nos disponemos a rezar el Padre Nuestro y a recibir la bendición del Santo Padre. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritum tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Acabamos de recibir la bendición del Santo Padre Francisco. Y hemos llegado al final de esta audiencia general en la que el Papa Francisco ha reflexionado sobre su reciente viaje apostólico a Mongolia. El Papa Francisco, como hemos dicho, ha reflexionado en su catequesis sobre su viaje a Mongolia, que ha estado allí desde el 31 de agosto al 4 de septiembre para visitar a la pequeña comunidad católica que allí se encuentra. Es un viaje muy importante porque ha sido el primer papa que ha visitado un país asiático. Ha sido una visita pastoral y a la vez una visita de Estado, en la que el Papa pues ha tenido varios encuentros, incluso ha inaugurado la Casa de la Misericordia. Nosotros nos despedimos. Para todos, un saludo cordial de quien les habla, Mireia Bonilla. En nombre de todos los integrantes de la redacción española de Radio Vaticana, Vatican News, y nuestro agradecimiento a todos ustedes por haber estado con nosotros acompañándonos. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.